Excursión Parque Natural de los Calares del Mundo y de la Sima. La finalidad es, por un lado, observar las aves, destacando el águila perdicera y el quebrantahuesos, y por otro lado disfrutar de las extraordinarias formas del modelado kárstico, allí llamado calar, como son cañones, cuevas, dolinas, surgencias o cascadas, como la famosa del nacimiento del río Mundo. También visitaremos por la noche los lugares de interés de Yeste, como son el castillo, el convento franciscano, el ayuntamiento y las diferentes fuentes. Salimos puntuales de Madrid dirección Albacete, con unas previsiones meteorológicas favorables y con la intención de pasar un buen fin de semana. Tras los saludos varios entre los compañeros, era el momento de echarse una cabezada. Antes de llegar a nuestra primera parada, ya se veían aves comunes e incluso una butarda cruzó delante de nuestra zona esteparia. Nos bajamos en Puerto Lápice a desayunar, comprar pan y bebida. Puerto Lápice, la mayor parte de los caminos rurales están enmarcados como parte integrante de la Ruta del Quijote, itinerario cultural europeo. Se trata del corredor ecoturístico que recorren los mismos escenarios en los que Cervantes situó a los personajes de la obra más traducida de la literatura española. Visitamos por fuera la iglesia de Nuestra Señora de Buen Consejo y San Antón, construida en 1859. De ella destacan elementos neorrománicos y las arquivoltas de la entrada. También, tras un paseo, llegamos a la Plaza de la Constitución o Mayor, una bella plaza manchega, con dos alturas de soportales de maderas pintadas de color almagre. En ella se celebran las fiestas, bailes y teatros al tener forma de corral de comedias. Salimos de Puerto Lápice avistando un bando numeroso de milanos negros, en paso, que estaban cicleando alrededor de un campo de olivos y vides. Los dejamos atrás y regresamos a la inmensa llanura manchega para adentrarnos, pasada una hora aproximadamente, en una zona de media montaña bastante abrupta, la Sierra del Calar. Después de un zigzag de curvas mareantes, terminamos en el puerto del Arenal. Allí comimos, en un merendero alrededor de un bosque de pinos incrustados en un farallón calizo. La siguiente parada era Nacimiento del Río Mundo. Para situarnos, la Sierra del Calar del Mundo está ubicada en el sector noroeste de las cordilleras prebéticas, en la provincia de Albacete, comunidad autónoma de la Castilla-La Mancha. Geológicamente, las cordilleras béticas son un sistema montañoso de 620 kilómetros, cuyo origen está en la orogenia alpina, cuando los materiales sedimentarios del fondo del mar del Tetis se deformaron por el empuje de la placa tectónica africana. Dichos materiales dieron lugar a pliegues complicados que se superponen unos sobre otros. Las cordilleras béticas se dividen en varias unidades de relieve. La cordillera penibética, al sur, incluye las cimas más altas, destacando Sierra Nevada. La cordillera subbética, que se extiende desde Cádiz a Murcia, destacando las sierras de Grazalema y Cazorla. Y por último, las sierras prebéticas. Son estratos sedimentarios menos profundos. Entre ellas destaca la Sierra del Caraz y Calar del Río Mundo. Esta Sierra del Calar del Río Mundo forma parte del Parque Natural de los Calares del Río Mundo y de la Sima. Los parajes incluidos en el parque son Calar del Mundo, Chorros del Mundo y Calar de la Sima. Este parque natural sorprende por sus espectaculares formaciones hidrogeológicas, debidas a su elevado desarrollo kárstico y por su enorme riqueza botánica en el marco de la bella comarca de la montaña albaceteña de la Sierra de Segura. El paisaje se estructura en torno a 5 grandes unidades. El Calar del Mundo forma una plataforma amasetada de 22 kilómetros de largo, con una media de 5 a 6 kilómetros de ancho, presentando elevadas pendientes en la vertiente meridional, que vierte aguas al río Tus, y la vertiente nordeste, donde tiene su nacimiento el río Mundo. Este paisaje es de enorme diversidad y riqueza cromática, con presencia de formaciones geológicas propias de las montañas de naturaleza caliza, como escarpes calizos, cañones fluviales y todas aquellas formadas de disolución de la caliza que caracterizan el paisaje kárstico. Simas, dolinas, de las que hay 960 solo en el macizo del Calar del Mundo, y numerosas cuevas, entre las que destaca el complejo de la Cueva de los Chorros del Mundo y el nacimiento del río Mundo. En el área se han explorado también 85 cavidades subterráneas, destacando esta Cueva de los Chorros, considerada la más importante del sur peninsular, con más de 50 kilómetros de galerías
exploradas actualmente por espeleólogos. La cueva se abre en un gran paredón vertical que cierra en semicírculo el valle. Es aquí, como estamos viendo en estas imágenes, donde nace el río Mundo, formando una espectacular caída de más de 80 metros y pequeñas pozas llamadas calderetas. El Calar del Mundo es el segundo lugar con mayor densidad de dolinas de toda la península, con al menos 960 contabilizadas. En cuanto a las aves, hay un par de buitres volando bajo, otro incubando impasible ante los curiosos ornitólogos. También se vieron una pareja de cuervos sobre la cresta más alta, así como currucas capirotadas, herrerillos y carboneros. También un reyezuelo listado y chochín revoloteando sobre el bosque de ribera del río Mundo. Después nos trasladamos por una carretera estrecha hacia el pantano de Arroyo Frío, que se encuentra en la villa de Cotillas, en Albacete. Se trata de un lugar creado artificialmente en el nacimiento del río Frío, procedente de una surgencia cárstica, a la que se ha construido una presa que ha dado lugar a esta pequeña laguna de aguas turquesas, de aspecto casi real, un paraje idílico. Este embalse reúne las primeras aguas del río Guadalquivir. En esta parada el objetivo era observar el mirlo acuático. Riopar. Para finalizar el día nos movimos a Riopar, un lugar llano rodeado de relieves abruptos calizos. Allí debería aparecer la perdicera, pero solo vimos águilas culebreras, muy blanquitas, a lo lejos, y una collalba gris muy confiada en un erial. Tras un tiempo y con el sol poniéndose, decidimos partir a Yeste para pernoctar. Llegamos al hotel de noche y tarde, así que después de una cena reparadora se convocó a los compañeros a una visita nocturna a la villa de Yeste, a la que se sumó nuestro guía local, Rafa Torralba. Yeste se ubica en plena serranía de Segura, donde sus numerosos abrigos son testigos de la huella de milenios. Los restos nos hablan del paso de la Edad de Bronce e Íbera en sus esculturas zoomórficas. Otras culturas habitaron sus tierras, dejando su rastro, romano o musulmán, hasta su vasto linaje medieval presente en cada tramo de su villa. Empezamos por el castillo. Nuestro guía. Os voy a dar dos informaciones. Cultural. Primero es de una página web y otra Y fijaros la luna, A pesar del cansancio, se lo prepara El todo. castillo preside desde el centro y el alto del pueblo de la actividad, la estampa y la historia. Su aspecto exterior sólido y macizo, con numerosos volúmenes y torres, dan paso en su interior a su magnífico patio de armas. Es muy bonito. Que dice que hay una exposición, Sí, un museo de armas. De doble galería, la inferior con columnas propias del gótico final y diversas en sus frentes. La superior de madera con pies derechos y zapatas. Otra información que da, que yo creo que está más valiosa. Continuamos el Es especial. atractivos. Una fortaleza medieval, esta es más importante, del siglo XI y de origen árabe, o sea, ya se no alcanzaba alguna, Sí. que tuvo diversos usos. Residencia de la Orden de Santiago, Sí. bastión militar, cárcel. La torre del homenaje fue reformada en el siglo XVI. La fortaleza se encuentra en el centro del pueblo y se levanta sobre una gran roca. ¿La habéis visto? Sí, Está sí, como- sí, parece- sí. parece una seta. No, fijaros. Por lo que se puede divisar desde cualquier punto de Yeste al ser uno de los puntos más altos. Dentro del castillo, lo ha dicho la Rafa, actualmente hay un centro de interpretación con 3 salas que representan la historia medieval de la zona y un museo etnográfico con muestra de utensilios cotidianos de la zona. ¿Vale? Esto es lo que hay. Todos los años hacen aquí, bueno, en el pueblo hacen una feria de artes y tradiciones. La visita nocturna nos permitió hacer un reconocimiento general de los lugares de interés, pero lógicamente con poca visibilidad. Así que me levanté pronto para hacer unas fotos mucho mejores. Empecé por el castillo, una fortaleza medieval del siglo XI, de origen árabe, que fue residencia de la Orden de Santiago, bastión militar y cárcel. La torre del homenaje fue reformada en el siglo XVI. También destaca la ventana ajimezada. Proseguí, tras un pequeño recorrido,
por el Palacio de la Vicaría, de estilo renacentista, residencia en su momento de los vicarios de la Orden de Santiago, que conquistó la villa a los árabes en el siglo XIII. Giré a la derecha y me abrí con un inmenso valle del río Segura. Desde el castillo se observaba un panorama general de este espléndido valle, donde destacan los extensos cultivos de olivo, en uno de los márgenes, el del sur. En el margen norte se encuentra una pared dura, vertical, con mucha pendiente, que da lugar a un valle perfectamente asimétrico, pero precioso en contraste de colores. Seguí caminando para reencontrarme con el convento de San Francisco, un lugar con mucha historia, ya que entre los años 1617 y 1627 los vecinos construyeron este edificio con el permiso de Felipe III, y por unos 200 años en este convento residió la Orden de los Descalzos de Yeste. El edificio tiene en su fachada un campanario y 5 arcos de medio punto. También, durante el paseo por las calles del pueblo, nos chocamos con 3 fuentes, la vieja, la nueva y una tercera muy moderna, que daba fe de la cantidad de agua que fluía por los manantiales de sus laderas. Muy cerca se encuentra el edificio del ayuntamiento, que también es un edificio antiguo del siglo XVI, que se utilizaba para reuniones y para almacenar la cosecha. Tiene un porche con bonitos arcos, en los que están el escudo de la villa, que es un castillo con 3 torres, y el de Carlos I, que es un águila de 2 cabezas. Callejeando nos encontramos con la iglesia de la Asunción de Nuestra Señora, que nos recibió mostrando un reloj colocado en la torre del campanario. Esta iglesia fue construida en 2 periodos diferentes, por eso tiene un estilo arquitectónico peculiar. El conjunto está formado por 2 naves unidas en forma de T, y es que en una parte fue construida en el siglo XV con estilo gótico y la otra parte en el siglo XVI con estilo renacentista. Es muy bonita la portada de la parte renacentista, con columnas corintias y estatua de San Pedro y San Pablo. En la parte superior, la Virgen con estatuas de San Juan y Santiago, y en el tímpano triangular, Dios. Me viene también a la cabeza que ayer por la noche pudimos oír el canto repetitivo de un autillo, inconfundible, y descubrir un cielo lleno de estrellas, donde se distinguía las constelaciones de Orión y el Carro Menor perfectamente, además de la estrella más brillante, Sirio. Ya para terminar la visita al pueblo, recorrí el barrio de San Marcos, donde se indicaron que se pueden ver unas casas solariegas, en concreto 3, que se encuentran en la calle de los Guerreros, pero que hoy en día son privadas, por lo que no se pueden visitar. Estas casas pertenecían a hidalgos y ricos labradores entre el siglo XVI y XVII. Una vez puestos en marcha para el primer itinerario del día, nos sobresaltó el canto de un roquero solitario en una antena, aún en Yeste, junto con un par de currucas capirotadas deslizándose entre las hojas de arbustos. Fue la atracción de la mañana por todo el grupo. Ya de viaje en dirección al corazón del hueco del Tus, en el trayecto descubrimos unos paisajes increíbles, con farallones direccionales, en cuyas laderas brotaban pinos, encinas y quejigos. Asimismo se veía alguna zona calcinada, desnuda, con los síntomas que deja un incendio pasado. En un cerro pequeño se divisaba una atalaya, torre de origen musulmán, aislada, rodeada de pequeños valles. Atracamos en un camping, para ascender aguas arriba del río Tus. En el camino descubrimos algunos escribanos montesinos y pinzones despistados, una pobre culebra de agua atropellada y una explosión de mariposas llenas de colores y movimientos desconcertantes. El valle del río Tus discurre entre el calar del mundo y de la sima, describiendo un profundo cañón de 4 kilómetros de longitud. Nos paramos en un puente a disfrutar del ambiente mientras el agua repicaba incesante sobre un fondo pedregoso, sonido terapéutico para los que convivimos con el ruido del asfalto de las ciudades. Sin darnos cuenta, a un ritmo bajo,
llegamos a un mirador donde se encajaba el famoso estrecho del infierno, mientras que en otra dirección fluía una serie de cascaditas escalonadas en un valle transversal que desembocaban en el río Tus. Desde allí avistamos águilas culebreras, chovas piquirrojas y un mirlo acuático. Además, los vuelos continuos y apresurados de los aviones roqueros eran una delicia para la vista. Curiosamente, un par de ellos persiguían un globo. Parecían invitarle a irse de su territorio. ¡Qué curiosidades! Descendimos con un viento fuerte para coger el coche y luego subir hacia Tus, el pueblo, en busca del quebrantahuesos, el inconfundible pero escurridizo carroñero. Nuestro guía nos explicó en detalle las características biológicas del quebrantahuesos. Tras escudriñar muchos ojos en el cielo azul despejado, tuvimos la intuición de que no era el día para verle. No hubo suerte, pero aparecieron halcón peregrino posado desde una cornisa con algunas chovas piquirrojas con sus característicos vuelos mariposeantes. Después de un corto paseo, pero placentero, nos desplazamos a comer al camping. Descendimos por la ladera de un valle inhóspito donde vive poca gente y el despoblamiento rural cada vez se nota con el envejecimiento de la población local. Me recorrió un escalofrío pensando en la soledad de muchas personas mayores que se encuentran en la misma situación. Una verdadera pena. Para terminar el día y el finde, por tierras manchegas comimos juntos como viene siendo habitual. Nuestro guía levantó la mano, era la señal inequívoca para volver a Madrid. Ya en el vehículo y durante unas horas de viaje, largo, muy largo, se respiraba la sensación de conocer otra parte de España, pequeña y olvidada de nuestro interior peninsular, con las aves como medio para llegar a un fin, disfrutar de una buena compañía y desconectar del intenso trabajo entre semana. Objetivo cumplido. Hasta la siguiente. Adiós.